La clasificación de Proto-Diakonov establece la clasificación de los distintos macizos de roca en función de la anchura del túnel y un parámetro F de resistencia. El parámetro de resistencia es la resistencia a la compresión, una décima parte de la resistencia a la compresión simple. Mientras que para suelos, el parámetro F se establece en función del ángulo de rozamiento interno y de la cohesión. De tal manera que F para suelos, en la clasificación de Proto-Diakonov, sería la tangente del ángulo de rozamiento interno sumado a la cohesión dividido por la resistencia a la compresión simple. De esta manera, tendríamos categorías desde excepcional hasta rocas o macizos de roca de resistencia muy baja, con los siguientes parámetros F. Una categoría excepcional serían, por ejemplo, las cuarcitas, los basaltos y las rocas de resistencia muy excepcional, que tendrían un parámetro F en el orden de 20. Sin embargo, una alta resistencia, que le correspondería, por ejemplo, a granitos, areniscas silíceas y algunas calizas muy competentes, si echáramos las cuentas, el parámetro F sería en el orden de 10 a 15. Rocas de resistencia media van a tener parámetros F de entre 3 y 8, que serían, por ejemplo, las calizas, los granitos algo alterados, las areniscas. Ahí estaríamos hablando de Fs entre 8 y 6, las areniscas medias y las pizarras en el orden de 5, las lutitas, areniscas flojas y conglomerados friables, es decir, rocas fácilmente friables o disgregables en el orden de un parámetro F valor 4, lutitas, esquistos y margas compactas en el orden del parámetro F de 3, y estas serían las rocas de resistencia media, los macizos de roca de resistencia media. El macizo rocoso con una resistencia baja tendría ya valores de F de entre 1,5 y 2, y serían rocas de tipo calizas, lutitas blandas, margas, areniscas friables, gravas y bolos cementados, depósitos de morrenas glaciares, que son depósitos materiales de muy distinto tamaño de grano, las terrazas fluviales, lutitas fisuradas y rotas, algunas gravas compactas y algunas arcillas preconsolidadas, por ejemplo. Como macizos de resistencia muy baja, tendríamos arcillas y gravas arcillosas, suelos vegetales, es decir, suelos donde haya donde la alteración de la roca sea in situ, turbas y arenas húmedas, arenas y gravas finas, algunos depósitos de derrubios o coluviones, pies de monte o depósitos de ladera en general, y también los limos o macizos compuestos por loes y distintos tipos de fango, que tendrían en este caso un F hasta 0,3. La clasificación de Lewis utiliza la resistencia a la compresión simple y el tamaño de los bloques. En esta clasificación, A es la roca de mejor calidad y el tamaño de los bloques lo va a definir según el espaciado de las fracturas, que en el gráfico que tenemos puesto en pantalla se expresa en centímetros. La resistencia a la compresión en megapascales está en el eje X, una escala logarítmica, de tal manera que pasamos desde el valor 0,1 en megapascales hasta 100, más o menos es el orden de magnitud en el que hemos visto que tienen las distintas rocas individualmente. Y luego el espaciado de fracturas también va en escala logarítmica desde 0,1 hasta 1000 en centímetros. Así, la clasificación G, que sería la de peor calidad según la clasificación de Lewis, presentaría resistencias a la compresión simple en el orden de 1 megapascal con espaciado de fracturas en el orden de 1 centímetro. Un espaciado de fracturas, o mejor dicho, vamos a decir discontinuidades, no necesariamente todos son fracturas, discontinuidades de 1 centímetro, realmente estamos hablando de macizos muy intensamente fracturados. Una roca intermedia, un macizo rocoso intermedio podría ser, por ejemplo, de la clase T, en la que tenemos un intervalo de resistencia a la compresión simple que puede oscilar notablemente entre 1 y 100, porque en el caso, por ejemplo, de una resistencia a la compresión simple muy baja, hablaríamos de un espaciado de estas discontinuidades muy amplio, es decir, entre una diaclasa y la siguiente, o entre un plano
de discontinuidad, que podría ser foliación o puede ser de otro tipo, o de estratificación, hay una distancia muy considerable, superior a 1 metro. La mejor clase, la clase A, hablaríamos de macizos de roca en la que la roca constituyente tiene una resistencia de la compresión simple muy elevada, en el orden de los 100 megapascales, aunque algunos macizos rocosos con menor resistencia también pueden estar en esta clasificación cuando su espaciado de la fracturación o del diaclasado o de la discontinuidad es muy amplio. La clasificación de DRE se basa en el Rock Quality Designation, que es un índice muy ampliamente utilizado. El RQD lo que hace es sumar cuando extraemos un testigo en un sondeo, un testigo continuo, lo que hacemos es sumar las longitudes de todos los testigos que sean mayores que 10 centímetros. Y a esta longitud le vamos a dividir la longitud que hemos conseguido en el avance de ese tramo. Así, por ejemplo, tenemos ahí en la imagen un sondeo en el que vamos señalando distintos tramos. El primer tramo es de 25 centímetros, ese se sumaría. El tramo de 12 y el de 14 también se sumarían. Sin embargo, el tramo de 5 no se suma. El tramo de 5 se discrimina. El tramo de 9 también se discrimina. Sumamos el de 12, el de 25 y el de 8 también se discrimina. De tal manera que, para este caso de ejemplo, el RQD sería 25 más 12 más 14 más 12 más 25 dividido por la longitud total del tramo. Si se fijan, la longitud de todos esos segmentos da 110. Bueno, pues la longitud de los tramos de roca continua superiores a 10 centímetros dividido por la longitud total, en este caso da 80%. Eso significa que estaríamos en un RQD entre el 75 y el 90%, lo que le confiere una clasificación del macizo rocoso buena. El RQD puede oscilar entre menor que 25, entonces hablaríamos de un macizo rocoso muy pobre, o pobre si estamos entre 25 y 50, un macizo rocoso normal cuando tenemos entre el 50 y el 75% de los fragmentos superiores a 10 centímetros, bueno cuando estamos entre el 75 y el 90%, y muy bueno cuando la práctica totalidad de los segmentos que configuran la muestra o el testigo de roca es entre el 90 y el 100%. Este sistema de clasificación presenta algunos inconvenientes muy significativos. Por ejemplo, depende de la pericia del sondista y de la máquina. Así, por ejemplo, un sondista muy hábil que pueda extraer testigos continuos sin distorsionarlos, lo que estará haciendo será que cuando hagamos la cuenta del RQD nos salga un valor de mayor estabilidad, mientras que un sondista menos cauteloso, que pueda fracturar más la muestra del testigo mientras la extrae, podría estar poniéndonos en una situación más conservadora, es decir, a establecer que la calidad del macizo rocoso es peor que la que realmente tiene ese macizo rocoso. Lógicamente, otro inconveniente que tiene es que fallen rocas estratificadas, porque un macizo en el que haya una gran cantidad de estratos, pues estos estratos van a condicionar sensiblemente estas discontinuidades. Y además, depende de la dirección del sondeo. Es decir, si nosotros hacemos la perforación en sentido perpendicular a las direcciones o los planos de discontinuidad, entonces estaremos calculando una clasificación RQD muy parecida a la realidad de ese testigo. Sin embargo, a medida que el ángulo que forma nuestra perforación en relación con la dirección de esos diaclasados o de esas estructuras o planos de debilidad, cuanto más paralelo sea, entonces con menor precisión voy a poder establecer el RQD hasta puntos en los que probablemente incluso no sea del todo posible. Fíjense que tengo expresados en ese gráfico en la mano derecha 3 testigos que reflejan este hecho. Los 3 podían ser perfectamente del mismo afloramiento. Y sin embargo, mientras que en el primero podemos calcular un RQD muy diferente, va a ser ese RQD en el caso de la situación intermedia y la última situación. En la primera la perforación sigue perpendicularmente al sentido de las discontinuidades. En la segunda tenemos ya un cierto ángulo, lo cual ya establece una cierta condicionante, mientras que en la última situación nuestra perforación es totalmente
totalmente paralela a ese plano de discontinuidad. Esto puede inducirnos a errores muy significativos, lo cual significa exclusivamente que hay que tenerlo en cuenta. No significa que el método no sea utilizable. La clasificación RSR, por su parte, es la suma de tres factores: el factor A, el B y el C. En el A se incluyen factores de tipo geológico, mientras que en el B se incluyen la influencia del diaclasado y en el C se incluye el efecto del agua. La clasificación RSR tiene un valor comprendido entre 25 y 100. Cuanto mejor sea la calidad de la roca y más favorables las disposiciones de las juntas respecto a la excavación, mayor será el valor resultante. Vamos a ir viendo estos parámetros. Parámetro A, geología de la roca, se establece de la siguiente manera. Si el tipo de terreno es ígneo y la estructura es masiva, entonces el parámetro A tiene un valor de 30. Sin embargo, si el tipo de terreno es sedimentario y la estructura sigue siendo masiva, 24. Si el tipo de terreno es metamórfico, entonces, y su estructura es masiva, su valor del parámetro A será 27. Fíjense que algunos aspectos de la estructura influyen de manera muy notablemente. Por ejemplo, cuando la estructura del terreno está intensamente plegada y fallada, o plegada o fallada, de manera alternante, para terrenos metamórficos, el valor del parámetro A caería muy dramáticamente desde 27 hasta 9. Los terrenos ígneos también van a tener una dramática pérdida en el parámetro A, pasando de las estructuras mejores, las masivas, hasta las ligeramente plegadas, hasta las intensamente plegadas o intensamente falladas o fracturadas, con un valor 10. Un terreno sedimentario moderadamente plegado o moderadamente fallado tendría un valor de parámetro A en el orden de 12. Lógicamente, estas tablas y las anteriores y las siguientes que van a venir a continuación son tablas estimativas. Luego la experiencia a uno le ayuda a calcular mejor o a otorgar o asignar un valor del parámetro u otro en función, como digo, de la experiencia. Pero estas tablas son meramente orientativas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos al campo y encontramos un terreno ígneo con una estructura moderadamente fallada, no plegada, con algunos diaclasados bastante espaciados, pues en lugar de otorgarle directamente un valor entero 15, podríamos otorgarle un valor aproximadamente en el orden de 20 o así sucesivamente. En el parámetro B hablamos específicamente de diaclasado. Pues hablamos de la separación media entre las diaclasas. La separación que consideramos dentro de esta tabla va desde distancias de 15 centímetros hasta distancias superiores a 1,20 m. Y la siguiente parte de la influencia del diaclasado se refiere a la dirección de las diaclasas. La dirección respecto al eje. Por ejemplo, si vamos paralelos al eje, estamos en la columna de la derecha, y si estamos perpendiculares al eje, estaríamos en la columna de la izquierda de la tabla inferior. De tal manera que, por ejemplo, si la dirección es perpendicular al eje, ambas estructuras de diaclasado, de las diaclasas principales, entonces tendríamos que, para una distancia, ambas familias de diaclasas con un espaciado menor que 15 centímetros, entonces estaríamos con un parámetro B de 14. Sin embargo, cuando trabajamos de manera paralela al sentido de avance, podemos tener un sentido de las diaclasas de contrabuzamiento para unas o para ambas familias. De tal manera que, por ejemplo, cuando trabajamos paralelos al eje para diaclasas separadas en el orden de 50 centímetros, el valor del parámetro B sería en el orden de aproximadamente unos 30-35, más o menos. La disposición o el sentido más favorable sería que las diaclasas tuvieran un espaciado mayor que 1,20 m, con un ángulo
respecto al eje en torno a 50-90 grados, según el sentido de avance, y de esta manera conseguiríamos un parámetro P con un valor de 50. Así que fíjense que en la clasificación RSR, con tan solo el parámetro A y el B, podríamos alcanzar ya un máximo de 70, es decir, una consideración suficientemente óptima de estabilidad. El parámetro C, el parámetro de agua, tiene en cuenta la afluencia de agua prevista en litros por minuto y metro. Así, por ejemplo, si tenemos, según el estado de las diaclasas, abiertas a cerradas, siendo el abiertas el número 3 y cerradas el número 1, podemos tener una previsión de agua desde nula hasta muy alta cuando tenemos caudales en el orden de 12,5 litros por minuto y metro. De tal manera que con una afluencia de agua importante y un estado de diaclasas abiertas en el número 3, estaríamos entonces con un valor del parámetro C de 5, que es la peor de las anotaciones posible para el caso del efecto del agua. Sin embargo, cuando tenemos un diaclasado cerrado o cementado y una afluencia de agua nula, entonces tendríamos un valor que podría ser entre 18 y 20 en función del resultado que hubiéramos obtenido de la suma de los parámetros anteriores. Es decir, si en la suma de A y B tenemos ya una roca con bastante buena calidad, la influencia del agua va a ser menor que si tenemos en la suma de A y B un resultado menor que 45. En este caso, puesto que ya partimos de una condición de un macizo rocoso con poca estabilidad, en cuanto tengamos afluencia de agua, esto va a penalizar gravemente las condiciones de estabilidad. Por ejemplo, para un resultado como el que habíamos calculado anteriormente, de 70, en la suma de los factores A y B, estaríamos, por tanto, en las tres columnas de la parte de la derecha. Una afluencia de agua alta tendría una importancia realmente muy baja si las fracturas están cerradas, es decir, tenemos pequeñas surgencias muy localizadas y el macizo en general tiene un aspecto estable y sano. Sin embargo, la influencia del agua podría ser grave si tenemos una afluencia de agua muy importante y tenemos las diaclasas abiertas o las discontinuidades abiertas o muy alteradas. En ese caso estaríamos en la columna situada más a la derecha del todo, y entonces podríamos asignarle un valor de 6 al efecto del agua. En la clasificación de RMR de Wieniawski, por su parte, también es la suma de parámetros puntuados, similar al caso anterior, pero en este caso tenemos en cuenta 6 parámetros. El primero es el RCS, la resistencia a la compresión simple. El segundo es el Rod Quality Designation, que es el RQD que hemos visto hace unos minutos. El tercero es la separación entre las diaclasas. El cuarto es el estado de las discontinuidades. El quinto es la presencia de agua freática, lo vamos a ver ahora a continuación. Y el sexto es una corrección que se establece por la orientación de las discontinuidades en relación a nuestra perforación o a nuestro talud. Ya hemos hablado en diapositivas anteriores de la resistencia a la compresión simple de las rocas y aquí presentamos algunos valores estimados de resistencia a la compresión simple para distintas rocas con distintos métodos. Por ejemplo, si se puede rayar con la uña, entonces hablamos de una resistencia a la compresión simple muy baja, menor que 1 megapascal. Mientras que si se rompe con golpes de martillo moderados, entonces la clasificación a la resistencia a la compresión simple es muy baja y podemos decir que el valor estimado de su resistencia a la compresión simple estaría entre 1 y 5 megapascales aproximadamente. A nosotros de esta clasificación lo que nos interesa es la columna del medio, es decir, nosotros haremos el ensayo en campo con la uña, con la navaja, con el martillo o incluso con el martillo de Smith y lo que nos vamos a quedar, más que con el valor estimado en megapascales, que es solamente una forma de correlacionar, es con la clasificación, es decir,
si hablamos de una roca especialmente débil, o si su resistencia es baja, media, alta, muy alta o extremadamente alta. Típicamente vamos al campo con un martillo y un cuchillo y lo utilizamos precisamente para ver si podemos rayarlo, la roca, y si la podemos rayar, entonces hablaríamos de una resistencia a compresión simple más bien baja. Si no podemos rayarla con el cuchillo o con la navaja, entonces hablamos de una resistencia a la compresión simple media. Y cuando ya el cuchillo no nos es útil y tenemos que utilizar los golpes de martillo, tenemos tres opciones. Si con unos pocos golpes de martillo conseguimos fracturarla, entonces hablamos de una resistencia a la compresión simple alta. Pero si ya nos cuesta, es decir, tenemos que aplicarnos a fondo para conseguir que ello rompa, estamos hablando de una resistencia a la compresión simple muy alta, de 100 a 250 megapascales. Pero existen algunas rocas que son todavía más resistentes, algunas fonolitas, por ejemplo, en las que con el martillo de geólogo a duras penas podemos producir algunas esquirlas. Esto es especialmente peligroso porque si saltan algunas esquirlas tienen que estar atentos para llevar algún tipo de protección ocular. Pasa, como digo, habitualmente en algunos tipos de rocas, como por ejemplo las fonolitas. Son rocas extremadamente duras y al golpe de martillo, además de producir pequeñas esquirlas, también producen un sonido muy característico, de ahí su nombre de fonolita. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hagamos este tipo de pruebas en campo es tener la precaución de que todo el esfuerzo que nosotros apliquemos contra la roca nos va a ser devuelto por efecto de rebote. Y por tanto, especialmente en las rocas extremadamente resistentes, tenemos que tener cuidado de que el martillo no se nos escape hacia atrás y pueda provocar algún daño. Respecto a la separación de las diaclasas, se miden la separación entre las juntas de la familia principal de diaclasa en metros. Este tipo de medida lo que va a dar es una idea del tamaño de los bloques que se pueden originar. Entonces, hablamos del especiamiento especialmente pequeño cuando la familia principal de diaclasas tiene un espaciamiento inferior a 2 centímetros. Muy pequeño cuando hablamos de 2 a 6 centímetros. Pequeño cuando tenemos de 6 a 20, moderado hasta 60, amplio hasta 200 y muy amplio hasta 600. Especialmente amplio sería el caso en el que nuestras diaclasas estuvieran separadas más de 600 centímetros. Fíjense cómo pongo en la imagen que a la hora de llevar esto a la práctica es algo engañoso, porque en un macizo rocoso vamos a encontrar distancias de diaclasas muy dispares. Lo que tenemos que hacer cuando estemos a pie de afloramiento es centrarnos, mirar el conjunto del afloramiento, centrarnos en una parte que sea representativa, y para esto tenemos que hacer lo posible por huir de las singularidades, que es algo que se nos da especialmente bien. Detectamos una anomalía en un sitio y vamos directos hacia allá. Bueno, pues aquí no, aquí tenemos que buscar cuál es lo más representativo, lo que mejor representa al conjunto de ese macizo rocoso, hacer varias medidas y en su caso obtener un valor medio. Otro de los procedimientos, según el objetivo que ustedes persigan, puede ser, en lugar de obtener el valor medio, quedarse con los valores más conservadores, que serían, para este caso, los espaciamientos más pequeños. No obstante, la mejor recomendación es que observen ese afloramiento y acudan a aquella porción del afloramiento que les resulte más representativa de todo el conjunto y hagan no una medida, sino unas cuantas. Otro parámetro que tiene influencia en la clasificación RMR de Wieniawski es el estado de las discontinuidades, y en esta clasificación es uno de los más influyentes. Tiene 5 parámetros, 5 subparámetros a analizar. El primero de ellos es la persistencia, esto es la longitud o la continuidad de esa discontinuidad. Es decir, si una fractura es muy larga o muy corta. El segundo es la apertura entre las paredes de la discontinuidad, en el caso de que no haya relleno. La apertura entre las paredes de la discontinuidad es esa distancia que hay entre un bloque y el bloque que está separado por esa fractura, diaclasa o discontinuidad de la naturaleza que fuere. Si hay relleno, se mide la resistencia y el espesor del relleno. El cuarto parámetro es el estado de alteración
de la zona de la diaclasa. Y el quinto y último, respecto al estado de las discontinuidades, es la rugosidad de la pared de la discontinuidad. Vamos a verlos. Acá, por ejemplo, tenemos en esta diapositiva 4 imágenes en las que podemos observar la persistencia, la rugosidad, la apertura y el relleno de distintas diaclasas. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda tenemos marcado en rojo distintas persistencias para distintas familias. La forma de calcular el parámetro es teniendo en cuenta el valor que es más representativo de nuestro macizo rocoso. En el caso de la imagen superior derecha, observamos en ese círculo con un pequeño zoom lo que representa la apertura de las discontinuidades. Ahí se puede ver, por ejemplo, una diaclasa moderadamente abierta. En la imagen inferior izquierda, lo que estamos viendo es una diaclasa que tiene un relleno, que además es de un color especialmente llamativo respecto a la roca en la que se encuentra. Es un cemento silíceo y por tanto es una fractura que está muy bien sellada. En la imagen inferior derecha observamos dos tipos de rugosidades. En la diaclasa, una zona ligeramente rugosa, en la parte del extremo de la derecha de esa imagen inferior derecha, y en la parte izquierda vemos una superficie muy rugosa. Respecto a la persistencia de las discontinuidades, las clasificamos en persistencias muy pequeñas cuando son de una longitud aproximadamente inferior a 1 metro. Cuando es escasa es de 1 a 3 metros, media de 3 a 10, alta de 10 a 20 y muy alta cuando esas discontinuidades tienen longitudes superiores a los 20 metros. Respecto al relleno de las discontinuidades, tenemos 5 clases. Un relleno seco y de baja permeabilidad, clase 1. 2, húmedo sin presencia de agua libre. 3, muy húmedo, pero en este caso ya tiene algo de aporte de agua libre, es decir, hay un cierto rezume, podemos tocar la roca y los dedos se nos mojan ligeramente. La clase 4, existe un lavado con flujo continuo de agua, es decir, aquí realmente sí que vemos un rezume significativo del agua, sin embargo, sí que existe ese relleno que todavía permanece en esa diaclasa o en esa apertura. Y la clase 5, la más desfavorable, es la clase en la que vemos que la discontinuidad tiene un relleno que está socavado con importantes vías de agua, es decir, aquí ya sí que podíamos con las manos o con un pequeño recipiente recoger algo de agua, existen vías de agua. Respecto a la apertura de las discontinuidades, el calificativo general puede ser juntas cerradas, entonces en detalle tendremos juntas muy cerradas con aperturas inferiores a 0,1 milímetros, es decir, esas discontinuidades prácticamente no son perceptibles a simple vista. Cerradas cuando la apertura es de 0,1 a 0,25 milímetros. Para que se haga una idea, más o menos el límite de percepción visual de una persona es más o menos 1/4 de milímetro, es decir, 0,25 milímetros. Y por tanto, las muy cerradas las veríamos como una línea prácticamente, mientras que las cerradas ya sí que vemos un poquito más esa línea, la vemos mejor definida. Parcialmente abiertas cuando esa apertura ya es superior al límite de resolución visual más o menos de las personas, es decir, estamos hablando de entre 0,25 y 0,5 milímetros y por tanto ya sí que podemos ver a simple vista esa apertura. Hablamos de macizo rocoso agrietado cuando las grietas se encuentran abiertas entre medio milímetro y 2 milímetros y medio aproximadamente. Bastante abiertas cuando estamos entre 2,5 y 10 milímetros y una apertura amplia cuando la separación entre esas paredes es superior a 1 centímetro. Para que se hagan más o menos una idea, 1 centímetro viene a ser aproximadamente el ancho de una uña, así que si pueden más o menos introducir el dedo en esa fractura, estarían entonces hablando de una apertura amplia. La apertura es muy amplia en juntas abiertas
cuando ya estamos en condiciones de poder meter prácticamente toda la mano en esa fractura. Es decir, estamos con una separación entre 1 a 10 centímetros. Apertura especialmente amplia cuando estamos entre 10 y 100 centímetros, o hablamos ya de estructuras huecas, de oquedades, cuando esa apertura es superior a 1 metro. El estado de la discontinuidad, por su nivel de alteración, puede ser inalterada, es decir, vemos la roca original sin ningún elemento que altere su imagen relativamente sana, ligeramente alterada, cuando ya sí que observamos que existe una diferencia de color en relación con la roca que le rodea, moderadamente alterada cuando esta diferencia ya es muy significativa, muy alterada cuando además de esa diferencia existe un material ligeramente descompuesto, y finalmente descompuesta cuando ese material es fácilmente disgregable. La rugosidad la medimos por comparación utilizando un instrumento que se llama perfilómetro. El perfilómetro lo tienen ahí representado en la imagen de la derecha. Viene a ser más o menos un objeto con la forma aproximadamente de un peine, en el que las púas de ese peine son móviles, de tal manera que cuando se apoya ese peine sobre una superficie, la superficie deja la impronta de esas rugosidades en el peine. Esas rugosidades se comparan con un perfil que es el que está expuesto en la tabla de la parte izquierda de la diapositiva. Así tenemos un perfil escalonado en la parte superior, con una descripción rugosa cuando vemos que las distintas púas del perfilómetro rápidamente cambian de posición, entonces tenemos una estructura rugosa. Suave, sin embargo, cuando ese perfil existen grupos de púas que mantienen más o menos la misma posición, pero de unas púas a otras hay algunos escalones. Y pulida cuando estamos en una condición en la que bastantes de las púas se mantienen en la misma línea, aunque hay algunas que sobresalen de esta, pero que sobresalen tan solo un poco en relación a las anteriores. Hablamos de un perfil ondulado cuando las púas del perfilómetro reflejan una línea o dibujan una línea que es suave. En ese caso hablamos de un perfil ondulado rugoso cuando esas ondulaciones son abundantes, suave cuando hay menos ondulaciones, o pulida cuando hablamos de una longitud de onda, es decir, de una ondulación larga, es decir, hay una curvatura relativamente pequeña. Finalmente hablamos de una estructura plana cuando la diferencia entre las púas del perfilómetro es muy pequeña, y al mismo tiempo hablamos de rugosa, suave o pulida en función de cuál sea la distancia de las púas o de grupos de púas de unas a otras. Así, un perfil plano pulido sería, por ejemplo, el que pudiera provocar una mesa en la que prácticamente todas las púas se desplazan exactamente igual en el mismo sentido. Respecto al agua freática, es difícil de medir si únicamente tenemos datos de sondeos, puesto que se suele perforar con agua y lodos. Entonces existe una influencia cuando vamos a medir el agua freática, precisamente porque se están utilizando este agua y estos lodos. En el caso de que en las discontinuidades no haya posibilidad de flujos de agua, entonces hablamos de clase 1 para agua freática. En clase 2 hablaríamos de que no existen signos de agua. Es decir, aunque podría haber flujos de agua, no parece que hayan estado activos. En la clase 3 sí que hay signos de haber flujos de agua, aunque sigue estando relativamente seca, es decir, encontramos manchas de óxidos, manchas típicas más oscuras que la roca original, que son las que nos reflejan que por ahí ha circulado agua en algún momento. En la clase 4 podemos observar humectaciones, es decir, cuando nos acercamos a la roca podemos observar que está ligeramente húmeda, pero no nos mojamos sensiblemente la mano. En
En la clase 5 hablamos de filtraciones, cuando realmente podemos mojarnos, y de flujo continuo de agua en la clase 6, cuando realmente podemos, con la ayuda de un recipiente o de las manos, recoger un poco de agua. Respecto a la orientación de las discontinuidades, lo que se hace es medir el buzamiento con la ayuda de una brújula de geólogo. Realmente lo que medimos es el rumbo y el buzamiento. Es decir, el rumbo va a venir definido por la línea horizontal de ese plano inclinado. Es decir, en todo plano inclinado existe alguna línea que la podemos pintar perfectamente horizontal. Bien, pues esa línea es la que describe el rumbo. Perpendicularmente al rumbo es donde vamos a encontrar la dirección del buzamiento. Esa dirección de buzamiento realmente también refleja la línea en la que si vertiéramos una gota de agua, esa gota de agua seguiría ese camino, es decir, es la línea que dibuja la máxima pendiente. Precisamente por eso se localiza perpendicular a la línea horizontal. Pues bien, el ángulo que forma un plano horizontal con la línea de máxima pendiente es lo que denominamos beta en la figura de la derecha, que es el buzamiento. Alfa es la dirección que formaría esa línea de máxima pendiente con un plano vertical con respecto al norte. Es decir, midiendo desde el norte hacia el este, le diríamos el valor alfa, que es la dirección de buzamiento. Así, si nuestras discontinuidades tienen un rumbo perpendicular al eje, la dirección según el buzamiento puede ser muy favorable cuando el buzamiento es muy alto, es decir, de 45 a 90 grados, o un buzamiento favorable cuando el buzamiento es de 25 a 45 grados. Con el rumbo perpendicular al eje en dirección contra el buzamiento, tendríamos dos situaciones posibles. Una regular, en la que el buzamiento sería entre 45 y 90 grados, y una desfavorable cuando el buzamiento es entre 20 y 45 grados. Cuando el rumbo, sin embargo, es paralelo al eje del túnel, entonces ya vamos a encontrar una situación más desfavorable, del túnel o de la perforación. Hablamos de buzamientos muy desfavorables cuando son de 45 a 90 grados y de buzamientos regulares cuando estos son entre 20 y 45 grados. A fin de cuentas, un buzamiento entre 20 y 45 grados lo que hace es que haya un peso distribuido en un plano con menor inclinación. Esto hace que haya un menor esfuerzo de gravedad para movilizar ese bloque. O dicho de otra manera, el esfuerzo de rozamiento es mayor que para el caso de buzamientos entre 45 y 90 grados. En este caso, estamos hablando de situaciones muy desfavorables. Independientemente del rumbo, cuando tenemos buzamientos entre 20 y 0 grados, entonces hablamos de condiciones desfavorables, porque en este caso son fracturas o diaclasas que se encuentran siguiendo de alguna manera el avance o la forma en la que hacemos la perforación, es decir, tenemos prácticamente losas colocadas sobre nuestra cabeza. Por ese motivo se considera una situación desfavorable. Al final, el valor de la puntuación se consigue de la siguiente manera. Fíjense que tenemos en esta tabla, en la parte de la izquierda, los parámetros del 1 al 5. Tenemos en el 1 la resistencia de la matriz rocosa en megapascales con el ensayo de carga puntual o con el ensayo de compresión simple. Y debajo de esta indicación tenemos la puntuación que se le otorga. Es decir, por ejemplo, para una matriz rocosa con una compresión simple en megapascales superior a los 250, la puntuación que le correspondería para este parámetro, para ese macizo rocoso, sería de 15. Sin embargo, cuando tenemos una compresión simple baja o muy baja, por ejemplo, de 5 megapascales, la puntuación que le corresponde, siguiendo la tabla, sería de 1. La puntuación 0 se le entregaría a aquellos materiales cuya resistencia a la compresión simple es
menor que 1. En estos valores, realmente cuando nosotros los vamos a obtener, bien sea por ejemplo con el martillo de Schmidt o con las técnicas que hemos comentado de la navaja o del martillo, no podemos conformarnos con una única medida, sino que tenemos que acudir a varios puntos, hacer varias medidas, y lo que se sugiere es que la medida sea el valor medio de las puntuaciones respectivas que se hayan obtenido. Así, por ejemplo, para un RQD, cuando tenemos un valor RQD entre 90 y 100, la puntuación que le corresponde es más aproximadamente de 20. Cuando estamos hablando de entre un RQD entre 75 y 90, la puntuación que le corresponde sería de 17. Entre medias, evidentemente, en función de la experiencia y a medida que vayan avanzando en el campo, podrán decir, bueno, pues sí, esto no es 20, esto será 18, 19. Es decir, no se dejen guiar exclusivamente por los valores que figuran en estas casillas, son orientativos. En cuanto al parámetro 3 de separación entre diaclasas, la puntuación que corresponde es como sigue. Para diaclasas espaciadas más de 2 metros, la puntuación sería la máxima, estamos hablando de 20 puntos, mientras que para una separación entre diaclasas o sistemas de fracturación inferior a los 0,06 metros, es decir, 6 centímetros, la puntuación que le correspondería sería de 5. El parámetro 4, como ven, es uno de los que más influye, es el estado de las discontinuidades. Entonces hablamos de la persistencia o la longitud de esa discontinuidad, y la puntuación que se le otorga va desde 0 hasta 6. Si se fijan, en el caso en el que nos encontremos en la columna que mayor puntuación otorga, en el parámetro de estado de las discontinuidades podríamos tener hasta una puntuación sumada muy elevada, más elevada que la que vamos a otorgar por el RQD o por la resistencia de la matriz rocosa. En lo que se refiere a la apertura, cuando no están abiertas las fracturas, la puntuación es 6, mientras que cuando la apertura es inferior a 5 milímetros, entonces la puntuación es 0. Respecto a la rugosidad, ya habíamos visto que están las superficies muy rugosas, las rugosas, ligeramente rugosas, las onduladas o las suaves, dentro de los distintos tipos que hemos observado. Y así la puntuación para una superficie de una fractura muy rugosa sería de 6, mientras que para una superficie ondulada sería de 1, o para una superficie suave sería de 0. En definitiva, es lógico pensar que una fractura muy rugosa va a presentar un rozamiento respecto a los dos elementos que están separados por esa discontinuidad mucho mayor que si esa superficie es plana y suave. Respecto al relleno, cuando no hay relleno recibimos la máxima puntuación 6, y cuando el relleno es muy blando y además menor que 5 milímetros, entonces la puntuación es 0. Si la alteración del relleno o de la fractura es inalterada, la puntuación es máxima, puntuación es 6, mientras que para la roca descompuesta, para el estado de la discontinuidad descompuesta, entonces hablaríamos de una puntuación 0. En cuanto al agua freática, hablamos en caudal. Entonces, cuando el caudal es nulo, la relación de presión de agua respecto a la tensión principal mayor es 0 y el estado general es seco, entonces la puntuación que le corresponde es la mayor. Es decir, estamos en la situación de mayor seguridad. No tenemos agua y no existe tensión, y el estado general de la roca es que no hay agua de ninguna de las maneras. El estado más desfavorable es que haya un caudal bastante elevado, de más de 125 litros por minuto, en el que la relación de la presión de agua respecto a la tensión principal mayor sea mayor que 0,5, es decir, observamos agua fluyendo, entonces aquí la puntuación sería 0. Cuando tenemos algunas pequeñas gotas, eso significa que tenemos una afluencia de agua de entre 25 a 125 litros por minuto, y la puntuación le correspondería 4.
Entre medias, la situación es de ligeramente húmedo, no se nos moja la mano cuando realmente lo tocamos, y entonces la puntuación es 10, y húmedo, cuando al tocarlo sí que se nos moja la mano. Nos queda hacer la corrección por la orientación de las discontinuidades. Así, en función de la dirección y el cruzamiento, habíamos visto que teníamos discontinuidades muy favorables, favorables, medias, desfavorables o muy desfavorables. Fíjense que esta corrección puede ser muy importante, porque, por ejemplo, para el caso de los taludes, unas condiciones muy desfavorables restarían 60 puntos a la clasificación general del macizo rocoso. Sin embargo, para túneles, una situación de dirección y cruzamiento muy desfavorable tan solo le restaría 12 puntos. En el caso de que la corrección por orientación de las discontinuidades en cuanto a dirección y cruzamiento sea muy favorable, entonces esa corrección es 0. Bien sea para túneles, o para cimentaciones, o para taludes. Sumando estos 6 factores, obtenemos las siguientes clases. De la 1 a la clase 5, con una calidad descrita como muy buena para valores de puntuación comprendidos entre 81 y 100, buena para valores entre 80 y 61, media para valores entre 60 y 41, mala para valores entre 40 y 21 y muy mala para valores inferiores a 20, de la suma de todos los factores que hemos visto hasta ahora. Esto tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, para la clase 1, el tipo de mantenimiento y la longitud de vano es un vano de 15 metros con 10 años de mantenimiento, mientras que para la clase 2 son 6 meses con 8 metros de vano. Para la clase 3, una semana con 5 metros de vano. Para la clase 4, 10 horas con 2 metros y medio de vano. Y para la clase 5, media hora con 1 metro de vano. La cohesión, para la clase 1, hablaríamos de cohesión superior a 4, mientras que para la clase 5, cohesiones inferiores a 1. Y en cuanto al ángulo de rozamiento, estaríamos hablando de ángulos de rozamiento para la clase 1, la mejor clase, la clase muy buena, con ángulos de rozamiento que serían de más de 45 grados, mientras que para la clase 5, la muy mala, el ángulo de rozamiento interno sería de menor de 15 grados. Respecto a la orientación de las diaclasas en el túnel, podemos observar que para la dirección perpendicular al eje del túnel, en relación con la excavación del cruzamiento, tenemos que si los cruzamientos van de 45 a 90, estaríamos en unas condiciones muy favorables. Favorables si el cruzamiento es de 25 a 45. Si hacemos una excavación contra cruzamiento, entonces tendríamos una situación media para cruzamientos entre 45 y 90, o muy desfavorable, o perdón, no desfavorable cuando el cruzamiento es entre 20 y 45. Cuando, respecto al túnel, la dirección es paralela al eje, entonces hablamos de condiciones muy desfavorables, como ya hemos visto, si el cruzamiento es de 45 a 90, o si es de 25 a 45, hablamos de condiciones medias. Y en todo caso, respecto a la orientación o los cruzamientos, las discontinuidades respecto al túnel desfavorables, serían aquellos cruzamientos comprendidos entre 0 y 20 en cualquier dirección. Estas clasificaciones, como decía al principio, nos sirven para determinar el método de excavación o su ripabilidad y para observar cuál es el método de sostenimiento más recomendado. Así, por ejemplo, para la clase 1, el método de excavación es a sección completa con avances de 3 metros y su sostenimiento sería no necesario con gunita y no necesario con cerchas, y salvo en alguna ocasión particular sí que se podría instalar algún pulón, pero en general no es necesario. Sí que es verdad que en alguna ocasión que hemos estado haciendo algún avance en algunos túneles hemos observado que había algún bloque aislado que ha sido necesario bulonar, pero es una medida puntual, excepcional dentro de una roca de clase 1. Para la clase 2, sin embargo, el avance, esa sección completa entre 1 metro y 1 metro y medio, y hace falta un bulonado local en las claves con longitudes de 2 a 3 metros y con una separación de entre 2 y 2 metros y medio. Es
Eventualmente se puede utilizar también algún mallazo para sostener algún bloque que los bulones no puedan contener. Y con gunita se puede utilizar 5 centímetros en clave, eh, pero con fines principalmente de impermeabilización. No sería necesario el uso de cerchas. Para la clase 3, el tipo de excavación sería por avance y destroza, con avances de 1,5 metros a 3 metros, para completar el sostenimiento a 20 metros del frente. El bulonado tiene ya que ser sistemático con 3 a 4 metros y separaciones de 1,5 a 2 metros en clave y también en los bastiales. El mallazo es necesario en la clave. La gunita es aplicable con 5 a 10 centímetros en la clave y 3 centímetros en los hastiales, pero no serían necesarias las cerchas. Una roca de clase 4 ya sí que serían necesarias cerchas ligeras, espaciadas 1,5 metros, en el caso de que pudiera ser necesario, si con otras medidas no se consigue el sostenimiento. Para la clase 5, sin embargo, es necesario la cercha pesada, separada 0,75 metros, con blindaje de chaquetas y cerradas